Hola, hablemos sobre perversión. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión voy a proponerles trabajar el tema de perversión, que es un tema que ustedes me piden muy frecuentemente en las redes sociales. Les interesa mucho que hablemos sobre eso. Pero les voy a proponer abordarlo desde una perspectiva que a mí me parece sumamente interesante y espero que a ustedes se los parezca también. Lo que les voy a proponer es que trabajemos esta cuestión de la perversión en la clínica a través de un texto que se llama La aparición de la sexualidad de Arnold Davidson. Es un texto realmente muy interesante y el primer capítulo de ese texto, que lleva por título Ciérrense los cadáveres, habla un poco de la cuestión de la perversión y la evolución en la medicina sobre cómo pensar la perversión. Así que bueno, les propongo que vayamos desarrollando algunos puntos interesantes del texto. Como siempre vamos a ir avanzando con algunas citas y después también en algunos momentos voy a explicar un poco qué creo que está tratando de decir el autor y vamos a ir desarrollando así al menos alguna parte del primer capítulo. No estoy seguro que alcancemos a abarcar todo, pero quizás podríamos abarcar medio capítulo y de todas maneras, como siempre, les dejo acá abajo en la descripción el PDF del texto para que ustedes lo puedan ir leyendo y puedan ir siguiendo lo que vamos desarrollando. Así que el primer punto es que abran el PDF y vayamos leyendo juntos algunos puntos. Es interesante el primer capítulo porque lleva por título Ciérrense los cadáveres, ¿no? Que hace referencia, me voy a adelantar un poco en este punto, a un fragmento del texto El nacimiento de la clínica de Michel Foucault, un texto muy interesante que ya hemos trabajado también en otros videos. Y hace referencia al inicio de la anatomía patológica, es decir, cómo surge en la historia de la medicina la anatomía patológica. Entonces, ciérrense los cadáveres, ahora lo vamos a ir viendo, ustedes tienen que ir pensando que este texto va a hablar sobre el declive de la anatomía patológica y cómo la perversión, en tanto que enfermedad, funcionó como el punto final para todo un razonamiento, una forma de razonar del pensamiento médico. Entonces, bueno, sin más, les propongo que arranquemos. En la primera página dice precisamente Davidson, dice: en el nacimiento de la clínica de Michel Foucault se rastrea la aparición y los efectos de la conjunción de la anatomía patológica y la medicina clínica, ¿no? Entonces, ¿de qué habla el nacimiento de la clínica? Del momento en el cual la anatomía patológica y la medicina clínica se juntan, ¿sí? Esto sucede a principios hay un texto que menciona de Baudrillard, Filosofía médica, y dice al respecto así, miren qué interesante esta idea, dice Baudrillard, ¿no? Si hay un axioma en medicina, es esta afirmación de que no existe enfermedad sin sede. Si se admite la opinión contraria, sería menester admitir también que existen funciones sin órganos, lo que es un palpable absurdo. La determinación de la sede de las enfermedades o su localización la determinación de la sede de las enfermedades o su localización es una de las más hermosas conquistas de la medicina moderna, ¿no? Entonces, ¿de qué habla este párrafo? Precisamente de cómo la medicina empieza a pensar la enfermedad localizada en cierto órgano. Entonces, la clave era, para poder entender una enfermedad, entender en dónde se localizaba. Por eso surge la idea de la anatomía patológica, es decir, por eso el ábranse los cadáveres. Permíteme citar un poquito más. Dice más abajo sobre un texto de Bichat, dice: se habrán tomado notas de la mañana a la noche durante 20 años junto al lecho de los enfermos acerca de las afecciones del corazón, los pulmones, la víscera gástrica, y todo ello solo aparecerá como confusión de síntomas que, no vinculándose a nada, ofrecerán un conjunto de fenómenos incoherentes. Acá viene lo interesante, fíjense. Ábranse algunos cadáveres, enseguida se verá desaparecer la oscuridad que la observación por sí sola
no había logrado disipar. Entonces la idea es abran los cadáveres y vean dónde se ubican las enfermedades, cómo las enfermedades alteran precisamente los órganos sobre los cuales ustedes la pueden encontrar. Entonces ahí para Foucault está la ruptura, ¿sí? Esta es la conclusión de Foucault, fíjense. Foucault concluye que la gran ruptura en la historia de la medicina occidental data precisamente del momento en que la experiencia clínica se convierte en la mirada anatopatológica. Entonces, la clave de la ruptura es que la medicina clínica ahora tiene que ver con observar anatomopatológicamente los efectos de la enfermedad, situados en un cuerpo particular, en un órgano particular, ¿no? Como si los órganos fueran las sedes de las enfermedades. Sigo un poquito más. Bueno, digamos, hasta ahí la conclusión de Foucault, ¿no? De cómo el surgimiento de la clínica, el nacimiento de la clínica tiene que ver con relacionar la clínica médica precisamente con una mirada anatomopatológica. Entonces sigue Davidson y dice, una de las grandes rupturas de la historia de la psiquiatría occidental se produce justamente durante la época en que la mirada anatomoclínica se halla en continuo declive. La historia de la aparición en el siglo XIX de la psiquiatría como disciplina médica autónoma es en parte la historia de ese declive. Entonces, así como hubo un nacimiento de la clínica, en el cual la clave de la ruptura fue cómo se mezcló la clínica médica con la fisiología anatomopatológica, hay un declive también de esa idea de pensamiento. Y en ese declive surge precisamente la psiquiatría. Y la psiquiatría termina siendo la estocada final a la visión anatomopatológica de la clínica médica, ¿no? Dice, la anatomía patológica no podía servir a la psiquiatría como teoría explicativa de los llamados trastornos o enfermedades mentales, ni como fundamento para la clasificación y descripción de dichas enfermedades. ¿Por qué empieza a declinar la anatomopatología? Porque a la psiquiatría no le sirve como una forma de explicar las enfermedades mentales. ¿Entienden? Porque, claro, todo lo que vamos a trabajar hoy, esto es una especie de introducción, ¿no? Todo lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con en dónde vamos a centrar las perversiones mentales, ¿entienden? ¿Dónde vamos a centrar las enfermedades mentales? ¿En qué órgano los vamos a ubicar? Entonces, lo interesante de lo que dice Davidson es que la psiquiatría termina siendo, de alguna manera, el final, la estocada final a la idea anatomopatológica, porque la anatomopatología que encuentra los efectos de las enfermedades en ciertos órganos, no va a lograr encontrar dónde se ubican en el cuerpo las enfermedades mentales. De hecho, fíjense que son mentales. Ahora vamos a hablar un poco de todo eso, ¿no? Entonces, con este declive de la anatomía patológica, lo que empieza a surgir es que surgen nuevos tipos de enfermedades, ¿no? Y nuevas formas de categorizar las enfermedades. Y entonces se revitalizan las nosologías que ya venían en declive antes y ahora surgen unas nuevas que son las que terminan marcándonos hoy en día precisamente, ¿no? Entonces, dice Davidson, entre estas nuevas categorías destacó la clase de las enfermedades funcionales. A eso vamos a hablar hacia el final de la clase, ¿no? Cuyos dos ejemplos más sobresalientes eran la perversión sexual y la histeria. Dos elementos que nos interesan muchísimo. Ahora, ¿perversión de qué? Se preguntaron ustedes, ¿no? ¿De qué es perversión o de qué es una enfermedad funcional, tanto la perversión sexual como la histeria? Bueno, sin irnos demasiado lejos, lo vamos a ir analizando en un rato más. La respuesta es del instinto sexual, ¿no? Dice abajo en la página 26, dichas enfermedades fueron descritas como algún tipo de desviación funcional. En el caso de la perversión sexual, por ejemplo, se estaba frente a una anormalidad o desviación funcional del instinto sexual. Admitir desviaciones funcionales como enfermedades significaba crear toda una nueva especie de individuos enfermos y alterar de modo radical nuestras concepciones de nosotros mismos. En este ensayo, ahora Davidson explica qué es lo que va a trabajar, en este ensayo me centraré en las enfermedades de perversión sexual e intentaré mostrar cómo se entrelaza la historia de esta categoría nosológica con la decadencia de la anatomía patológica. Entonces,
quiero que noten cómo Davidson toma la posta de la idea Foucaultiana. Digamos, Foucault había descrito la unión entre la clínica médica y la anatomía patológica y el nuevo surgimiento de una nueva clínica, ¿sí? Una nueva clínica que apuntaba a encontrar los efectos de los padecimientos de las enfermedades en ciertos órganos, a observar. Por eso dice Foucault, es muy interesante la idea de Foucault, por eso Foucault dice que es una clínica de la mirada, porque se trata de observar los órganos y ver las alteraciones orgánicas. Esa expresión médica, digamos, esa epistemé médica tuvo una cierta duración, y donde lo retoma Davidson es en su declive, en el momento en el que la anatomía patológica empieza a perder efectividad para explicar fenómenos clínicos, y surge precisamente la psiquiatría, que es la que termina de darle el golpe final, ¿no? Explicando que en realidad ahora la gente iba a estar enferma no de órganos, sino que iba a estar enferma de funciones, ¿entienden? Iba a estar enferma, por ejemplo, de los instintos. Entonces hay un instinto sexual que está alterado. Las enfermedades funcionales que surgen de esas alteraciones de los instintos ya no se pueden ubicar en los órganos. Entonces dice Davidson, yo en este ensayo voy a tratar de centrarme en las enfermedades de perversión sexual y mostrar cómo esta naturaleza de la nueva categoría nosológica termina precisamente con la decadencia de la anatomía patológica. Es como si fuera un capítulo más de la propuesta de Foucault. Espero que se vaya entendiendo más o menos hasta acá. Pasemos entonces al apartado número 2, que lo van a encontrar en la página 27, donde Davidson dice que sería muy práctico poder dividir la historia de la perversión sexual, digamos, en 3 etapas, que dependen de una interpretación diferente sobre qué vamos a considerar como una enfermedad, ¿no? Entonces, la perversión sexual tiene 3 etapas. Vamos a leer primero la primera etapa, estoy en la página 27. Dice Davidson, en la primera etapa, la más breve, se consideró que la perversión sexual era una enfermedad de los órganos reproductivos o sexuales. O sea, claramente influenciada por la anatomía patológica, ¿no? Si hay una enfermedad de la sexualidad, si es una perversión de la sexualidad, probablemente esa enfermedad resida en los órganos sexuales o en los órganos reproductivos, ¿no? La segunda etapa, a pesar de reconocer en la práctica clínica que las perversiones eran anormalidades del instinto sexual, insistió en que la psicofisiología del instinto sexual acabaría por ser comprendida con los avances del conocimiento, en términos de neurofisiología y de neuroanatomía del cerebro, ¿no? Entonces, en la primera etapa, claramente las enfermedades sexuales provienen de los órganos sexuales. Hay una alteración en los órganos sexuales o reproductivos. En esta segunda etapa, aun cuando clínicamente ya se entiende que en realidad no hay ninguna base anatómica en los órganos para determinar la enfermedad sexual, digamos, la perversión sexual, se empieza a pensar que en algún momento la psicofisiología del cerebro va a descubrir que el órgano afectado es el cerebro, ¿no? Estas 2 etapas explicativas compartían un compromiso, ya pasó a la página 28, compartían un compromiso con el estilo de razonar anatomopatológico, obviamente, ¿no? Hay algo en el cuerpo, en algún órgano, ya sea en el órgano sexual o en el órgano cerebral. La tercera etapa consideró las perversiones como desviaciones funcionales puras del instinto sexual, no reducibles a la patología cerebral. Las perversiones pasaron a verse y tratarse en el plano de la psicología y no en el plano más general de la anatomía patológica. El estilo de razonar psiquiátrico apareció de forma clara y definitiva en esta tercera etapa. ¿Entienden? Entonces, la psiquiatría como tal aparece claramente en la tercera etapa, cuando se empieza a pensar que las perversiones sexuales son alteraciones del instinto, ¿sí? Por eso hay como un paso, ¿ven?, entre lo anatómico y lo psicológico. Se empieza a pensar que la perversión sexual tiene implicaciones psicológicas, ya no anatómicas. ¿Sí? ¿Se entienden las 3 etapas? Entonces, bueno, lo que va a ir haciendo Davidson en el texto que les propongo analizar es precisamente hablarnos un poco de los descubrimientos, digamos, los estudios que él ha hecho sobre textos que hablan de cada una de estas 3 etapas. Voy a la página 29 y les leo. La verdadera ruptura, el nuevo estilo de razonar, tiene que situarse en este punto en que se introdujeron juntos el instinto sexual y sus enfermedades funcionales.
Las enfermedades funcionales eran enfermedades de algo, 2 puntos. No de un órgano, sino de un instinto. Entonces las primeras 2 etapas, de alguna forma, siguen respondiendo a lo anatomopatológico. ¿Ven? Porque siguen suponiendo que lo que se enferma es un órgano, ya sea que ese órgano sean los órganos sexuales o el cerebro. En cambio, este tercer punto, esta tercera etapa realmente implica la ruptura, porque ahora lo que tienen es el surgimiento de un instinto sexual, o sea, la idea de que hay un instinto sexual y la idea de que hay enfermedades funcionales de ese instinto sexual. Cuando ese instinto sexual funciona mal, surgen ciertas enfermedades que se van a llamar perversiones sexuales. Son perversiones del instinto, ¿entienden? Ahora, lo que es realmente un quiebre con la propuesta anatomopatológica es precisamente que estas enfermedades funcionales van a ser enfermedades no de un órgano, sino enfermedades de un instinto, el instinto sexual, ¿sí? Entonces, bueno, ahí creo que queda planteada más o menos la introducción. Pasemos al punto 3, donde Davidson analiza la primera de las etapas, ¿no? Dice al respecto en la página 29. En uno de sus primeros artículos sobre lo que hemos convenido en llamar perversión, el doctor Millet trata el caso del sargento Bertrand, acusado de violar cadáveres de mujeres. Aunque como en todos los debates anteriores a 1870, Millet se preocupa especialmente por la cuestión de la responsabilidad legal y moral de Bertrand sobre sus acciones, ¿no? Que él fuera legal y moralmente responsable por lo que hizo, su artículo destaca porque examina de pasada la clasificación de lo que denomina las desviaciones del apetito venéreo. Clasifica dichas desviaciones en 4 tipos, ¿no? Ahí ya tenemos el primer texto que propone Davidson de 1870. Millet analizando a un tipo que parece que tenía relaciones sexuales con cadáveres de mujeres. Entonces, lo que hace es clasificar las desviaciones en 4 tipos de desviaciones. Y dice, primero, la primera desviación es el amor griego, ¿no? Digamos, lo que hoy conocemos como homosexualidad. Es el amor griego. El amor a un individuo del propio sexo. Segundo, el bestialismo, ¿sí? La gente que tiene relaciones sexuales con bestias, con animales. Tercero, la atracción por un objeto inanimado. Y cuarto, la atracción por cadáveres humanos. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que hace el tipo es establecer, bueno, acá en este hombre, evidentemente vemos que hay una de estas desviaciones. ¿Cuáles son? Estas 4 opciones que les acabo de mencionar, ¿sí? El amor griego, el bestialismo, el objeto inanimado o cadáveres humanos. Sigue un poquito más y Millet concluye, dice en la página 30. Conclusión del texto de Millet. Si esos hechos anatómicos se verifican, si sobre todo, ves que la clave está en lo anatómico, si esos hechos anatómicos se verifican, si sobre todo se llegara a descubrir que el útero masculino puede tener un mayor o menor desarrollo, quizás podría justificarse entonces el establecimiento de una relación de causalidad entre esos hechos y las tendencias femeninas que caracterizan a la mayoría de los individuos atraídos por el amor griego. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, si hay gente que es atraída por el amor griego, debe ser porque descubrimos la existencia de un útero masculino. Es decir, que hay un órgano, que nosotros les vamos a llamar el útero masculino, y ese útero masculino en algunos pacientes está agrandado y en otros está más chiquito. ¿Entienden la idea? Entonces, en los pacientes masculinos cuyo útero masculino esté más agrandado, podemos entender por qué hay tendencias femeninas. Entonces, la idea sería, si un varón elige a otro varón, es claramente porque tiene tendencias femeninas. Hay que ir a buscar esas tendencias femeninas en los órganos. ¿Cuál es la hipótesis central? Bueno, que tienen una especie de útero. Que los varones también tienen útero y que si ese útero está demasiado agrandado, te da efectivamente por resultado el amor griego. Gente que se inclina hacia el amor griego, ¿no? Bueno, creo que está clara la idea. Después hay otro ejemplo muy interesante que pone también Davidson. Déjenme decirles de dónde lo toma. De un texto que se llama Medical and Surgical Report de Linston
sea, el reporte médico y quirúrgico de Linston. Fíjense qué interesante es esta hipótesis también sobre pensando en el mismo problema, pensando el amor griego como perversión. Escuchen esto, dice el tipo. Al hombre y la mujer sanos les cuesta comprender cómo pueden proporcionar gratificación las prácticas del pervertido sexual. Sin embargo, examinado a la luz de la reversión de tipo, el tema es mucho menos desconcertante. En absoluto debe sorprender que el desarrollo defectuoso o detenido de los órganos sexuales se haya asociado a la perversión sexual. ¿Entienden? La perversión sexual es el efecto de que los órganos sexuales se han desarrollado de manera defectuosa o se ha frenado ese desarrollo. Sigo. Y cuanto más se aproxima el individuo al tipo de desarrollo fetal existente antes del inicio de la diferenciación sexual, más marcada es la aberración de la sexualidad. ¿Entienden? Como si de lo que se tratara es precisamente de que los órganos no se terminan de desarrollar completamente. Entonces, cuanto antes se frenó el desarrollo de la diferenciación sexual de los órganos, no pierdan de vista que estamos hablando de los órganos, más marcada es la aberración sexual que padece esa persona. ¿Sí? Interesante la idea. Dice entonces Davidson, ya sea el mayor desarrollo del útero masculino o el desarrollo fallido de la diferenciación sexual, 40 años después de Millet, Linston persiste en las explicaciones anátomo-patológicas de la perversión. El ideal explicativo aquí es el hermafroditismo físico, ¿no? Puesto que era natural suponer que todos los trastornos del comportamiento tenían una base orgánica, y dado que las manifestaciones del comportamiento en cuestión eran enfermedades de la sexualidad, parecía inevitable que los propios órganos sexuales fueran las sedes de las perversiones. Entonces, el punto general de esta primera etapa es precisamente que si la enfermedad es una perversión sexual, probablemente el órgano alterado sea el órgano sexual. O ya sea que haya úteros en los varones, o ya sea que no estén bien diferenciados desde el momento de la gestación fetal los órganos en algunas personas. ¿Sí? Es decir, un tipo de hermafroditismo. Eso es lo que explicaría la inversión sexual. El punto que a mí me gustaría que quede muy claro de esta primera etapa es cómo la anatomía funciona como una explicación suprema sobre el problema de la perversión sexual, ¿no? Dice Davidson en la página 32. Al final, este estilo simple de anatomía patológica pretendía rastrear las anormalidades del comportamiento de los pervertidos hasta una flagrante deformidad o deficiencia de los órganos reproductivos. ¿Entienden? Lo que debe estar funcionando mal tiene que ser el órgano. O está deforme o está deficiente, pero hay un problema en el órgano que genera esta desviación. Con lo cual se establecería entre órganos y funciones un vínculo causal claro y epistemológicamente satisfactorio. La anatomía seguiría siendo entonces la explicación suprema. ¿Sí? Fíjense aquí otra propuesta también de el Colegio de Médicos y Cirujanos de Chicago. Fíjense en este pequeño pasaje, dice así. Incluso para el moralista debería resaltar satisfactoria la idea de que una gran proporción de los pervertidos sexuales son físicamente anormales, más que leprosos morales. ¿Entienden la idea? No es un problema que hay un quiebre fundamental, por ejemplo, con la idea de sodomía. La idea de sodomía, precisamente en tanto que pecado, precisamente lo que implica es que hay una alteración pecaminosa de la sexualidad en un sentido religioso, digamos. Se practican formas sexuales que son pecaminosas porque hay un pecado fundamental ahí en el medio. ¿Entienden? Entonces, la crítica de la perversión sexual en ese sentido es una crítica claramente moral. Está mal hacer eso, la sodomía está mal, es pecaminosa. Acá la idea es interesante, no es un leproso moral, es más bien un pervertido físicamente anormal. Lo retomo. Una gran proporción de los pervertidos sexuales son físicamente anormales más que leprosos morales. El pervertido sexual suele ser una aberración física,
¿Sí? Esa es la idea fundamental. Permítame citar lo que dice Davidson. La mayoría de los casos de instinto sexual contrario, comentados en la bibliografía médica decimonónica, registran de modo explícito la anatomía de los órganos reproductivos de esos desgraciados pacientes, ¿no? Apuntan directamente hacia el órgano. Y para consternación, y acá viene el punto fundamental que empieza a generar el quiebre, ¿no? O sea, la idea epistemológica está muy clara. La enfermedad sexual proviene de una alteración de los órganos sexuales. Pero, cito, y para consternación de los anatomopatólogos, la conclusión es casi siempre la misma. Cuando los investigan a los órganos, ¿no? 2 puntos. Órganos genitales normales. Ninguna malformación física de los órganos reproductivos. Entonces, se empieza a generar un problema, ¿entienden? O sea, aun cuando ellos supongan la alteración del órgano, cuando van a analizar los órganos, se dan cuenta que ahí no hay ningún problema, que no hay ninguna alteración del órgano, que el órgano sigue pareciendo un órgano normal de cualquier persona no pervertida, no invertida, que no padece de perversiones sexuales. Y acá entramos entonces en la segunda etapa, ¿sí? Para sobrevivir a esta asombrosa afirmación, o sea que el hecho de que no hay ningún órgano que se vea alterado, la anatomía patológica tenía que retirarse. Y enseguida encontró en el cerebro el lugar donde refugiarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a refugiar la anatomía patológica si claramente estamos viendo que en los órganos sexuales no hay ninguna alteración? Clave, en el cerebro. Entonces, ahí entra la segunda etapa del pensamiento, ¿sí? En esta segunda etapa, se los voy a pasar a leer ahora a continuación, como hice con la primera, pero ya les explico que todos los órganos se encuentran normales y no hay ninguna alteración, claro, porque en realidad la alteración está en el cerebro. Hay zonas del cerebro de los pervertidos sexuales que están alteradas, ¿sí? Ustedes piensen que de alguna manera, aun cuando Davidson lo plantea en 3 etapas, no sé cómo sea en sus países, pero por lo menos en el mío, la idea de que el cerebro sigue funcionando como la base fundamental donde se refugió la anatomía patológica sigue siendo absolutamente actual, ¿eh? O sea, hoy la gente sigue pensando que las alteraciones provienen del cerebro. Es decir, es una mutación de la anatomía, del anátomo patológico desde el órgano hacia el cerebro. Y está en el cerebro. Aun cuando en el cerebro tampoco se hayan encontrado diferencias. Bueno, pasemos entonces a la etapa número 2. Un fragmento de Wilhelm Brinsinger. Así arranca, con este fragmento arranca Davidson explicando de un texto que se llama La patología y la terapia física. Aquí tiene la traducción. La patología y terapia de las enfermedades psíquicas. Bien, dice entonces: el primer paso hacia el conocimiento de los síntomas es su localización. ¿A qué órgano pertenecen los síntomas de la enfermedad? ¿Qué órgano debe necesaria e invariablemente enfermar donde hay locura? La respuesta a estas preguntas es preliminar a cualquier avance en el estudio de la enfermedad mental. Los hechos fisiológicos y patológicos nos muestran que ese órgano solo puede ser el cerebro. Por lo tanto, reconocemos fundamentalmente y en todos los casos de enfermedad mental una acción mórbida de ese órgano. Acá ya está el movimiento. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver el desplazamiento? La locura en los términos, por ejemplo, de demencia o de perversión sexual, reside en el cerebro. Dice Davidson: Grinsinger admite que aunque en muchas enfermedades de demencia el cambio anatómico del cerebro no puede demostrarse todavía de forma ocular por la anatomía patológica, su base fisiológica es universalmente admitida. ¿Ven cómo funciona un marco teórico? Esto es muy interesante, ¿eh? Para pensar los desarrollos de la disciplina a la que ustedes se dedican. Fíjense cómo los marcos teóricos operan muchísimo más que la idea de comprobación. Esto es lo que decía Kuhn, ¿no? O sea, hacen falta muchos momentos donde la observación, donde la experimentación refute el marco teórico, o sea, que se extiendan demasiado los límites del paradigma para que la ciencia normal pueda evolucionar. Si no,
La idea es, ok, el tipo abre el cerebro, no ve ninguna alteración y dice, ah, claro, es que así a simple vista con el ojo no se puede ver. Seguramente cuando hayan aparatos más especializados, vamos a ver las malformaciones en el cerebro. ¿Entienden la idea? O sea, para que vean cómo el marco teórico puede subsistir incluso frente al momento donde se nota claramente que la demostración contradice la teoría. Sigo. Y reconoce con franqueza que una clasificación de las enfermedades mentales de acuerdo con su naturaleza, esto es, de acuerdo con los cambios anatómicos del cerebro que se encuentran en su fundamento, resulta en el momento actual imposible, ¿no? Entonces, Grinstein dice, no, en realidad no se puede hacer esto, no, todavía no estamos capacitados tecnológicamente para determinar cuáles serían las alteraciones neurológicas de las enfermedades mentales, ¿no? Me hace acordar un pasaje de Freud, cuando Freud habla de la química cerebral, y dice, para que vean cómo los paradigmas se sostienen en el tiempo, Freud dice, bueno, en algún momento la medicina se dará cuenta que todas estas alteraciones que nosotros llamamos neuróticas tienen que ver justamente con desarrollos químicos que están alterados, ¿no? Con la neurofisiología química del cerebro que se ve alterada. Y en algún momento, dice Freud, tendremos la forma de intervenir químicamente sobre estos problemas. Como todavía no podemos hacerlo, tenemos el psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está planteando Freud? Que si bien ahora usamos la terapia psicoanalítica para curar este tipo de métodos, en cuanto sepamos cómo intervenir químicamente sobre el cerebro, ya no va a hacer falta. Y de hecho, lo que vino después de Freud fue precisamente los desarrollos de la psiquiatría tratando de intervenir químicamente sobre los problemas neuróticos, ¿no? Entonces, ahora una depresión era una alteración de serotonina. Lo que quiero que vean es cómo se mantiene la idea anatomopatológica todo el tiempo, aún en los propios autores que proponen prácticas que rechazan la idea anatomopatológica, ¿no? Yo me acuerdo, además, en la carrera que tenía clase de neuro, con un tipo que era una eminencia realmente, y él se burlaba mucho de nosotros y nos decía, yo me acuerdo de eso, no lo voy a olvidar nunca, nos decía, miren, en unos años, la verdad que los psicólogos como ustedes ya no van a hacer falta, porque nosotros vamos a poder ubicar en qué parte del cerebro se presenta la alteración de la personalidad, y entonces con un láser modificar directamente esa parte del cerebro y no va a hacer falta la terapia que ustedes dan. ¿Entienden la idea? O sea, la idea es ubicar cualquier padecimiento en un espacio específico del cerebro. Esa es la segunda etapa. O sea, hay algo del órgano cerebral que todavía no sabemos qué es. O sea, todavía no sabemos qué es lo que está alterado. No sabemos cuál es estrictamente el químico que está alterado ni la zona que está alterada, pero en algún momento lo vamos a saber. Y cuando lo sepamos vamos a poder intervenir directamente sobre ese cerebro y no va a hacer falta su terapia psicológica. ¿Entienden la idea? Bueno, me parece que queda muy, muy bien establecido en el texto que propone Davidson. Ahora, Davidson se hace una pregunta muy, muy interesante y es ¿por qué el cerebro? ¿No? Dice en la página 36, ¿cómo debemos entender esta obsesión por la anatomía del cerebro asociada como está a la constante admisión de su inutilidad teórica y clínica? ¿Por qué el cerebro como tal, si en realidad no nos sirve para explicar el origen de los síntomas? Entonces en la 37 dice, las explicaciones de los estados mórbidos tenían que referirse a órganos. Cualquier explicación de otro tipo no es que fuera falsa, sino que no entraba en el ámbito de lo verdadero y lo falso. ¿Entienden? Es como cuando ustedes tienen un marco epistemológico muy bien establecido. Entonces dice Davidson, de hecho, si ustedes no hubieran referido la enfermedad patológica a algún órgano en particular, no es que esa idea estuviera mal, sino que ni siquiera entra dentro del constructo de ideas que se pueden pensar. Entonces no está ni bien ni mal, no se puede ni pensar. Sigo. Una explicación que no intentara por lo menos localizar anatómicamente la enfermedad formaba parte de la teología más que de la ciencia, puesto que se creía que había diferentes enfermedades de la sexualidad, y puesto que esas enfermedades no podían explicarse por defectos en los órganos reproductivos, el único órgano susceptible de proporcionar una explicación era el cerebro.
¿no? Porque como había que encontrar un órgano, y como los órganos sexuales no mostraban nada, el lugar tenía que ser el cerebro. La hegemonía de la patología cerebral fue consecuencia tanto de una complicada red de condiciones epistémicas y conceptuales como de la evidencia empírica. En realidad, para esos primeros psiquiatras no parece que valiera prueba alguna contra la proposición de que las perversiones sexuales tenían un origen de enfermedad cerebral. Siempre se encontraba una explicación convincente para que las autopsias que no demostraban las lesiones patológicas que habrían constituido esa prueba. Permítame leer de nuevo esa frase. Siempre se encontraba una explicación convincente para las autopsias que no demostraban las lesiones patológicas que habrían constituido esa prueba, ¿no? El problema es que, claro, se volvía a producir el mismo problema que hablábamos en la primera etapa. Es decir, cuando se abrían los cadáveres, cuando se abrían los cuerpos, se sacaban los cerebros y no encontraban ninguna alteración, siempre había una explicación que explicaba, no, bueno, es que o todavía no está del todo desarrollado, o no estamos buscando bien, o todavía no tenemos los elementos para poder encontrarlo, pero siempre había una razón por la cual esa autopsia no determinaba la enfermedad sexual particular, ¿no? Bien. Pone, se los comienzo a pasar también un ejemplo muy interesante de Davidson, de un tipo que creía que los delincuentes tenían cerebros distintos, que eran otro tipo de raza. Muy interesantes las conclusiones. Y bueno, en ese punto llegaríamos precisamente a la etapa número 3, que es la que les voy a proponer que analicemos ahora, ¿sí? La etapa número 3 en el apartado número 5. Fíjense qué interesante. Acuérdense que la tercera etapa es donde se desprende absolutamente la idea de la anatomía patológica y por ende surge la necesidad de pensar en la idea de un instinto sexual, ¿sí? Dice Davidson en la página 40. El mejor modo de comprender la obsesión del siglo XIX por la perversión es examinar la idea de instinto sexual. Porque, como he dicho, la concepción real de la perversión que subyacía al pensamiento clínico era la de una enfermedad funcional del instinto. Es decir, las perversiones sexuales eran precisamente la clase de enfermedades que afectaban al instinto sexual, ¿sí? Entonces, una enfermedad sexual es una enfermedad funcional. Ya no está ubicada en un órgano, sino que es una enfermedad funcional de algo abstracto, que sería un instinto sexual. Y el modo apropiado para entender el instinto sexual es en términos funcionales y no en términos anatómicos, porque en realidad no hay ninguna sede concreta del instinto sexual. No está en ningún lado del cuerpo, ¿sí? Sigue un poquito más. Página 42. Dice: al afirmar que la sede del instinto sexual estaba en todas partes y en ninguna, nos decía que buscáramos sus enfermedades en todas partes y en ninguna. En todas partes y ninguna tenía a veces un nombre más común en los debates psiquiátricos. Era conocido con el nombre de personalidad, ¿no? Fíjense cómo ya vamos mutando hacia una perspectiva muchísimo más abstracta. Ya no está reducida a órganos, ¿entienden? O sea, ¿en dónde está el instinto sexual? Decían, en todos lados y en ningún lado. O sea que se empieza a formular la idea de lo que hoy en día incluso se llama personalidad. La personalidad es una entidad absolutamente abstracta que no depende de los órganos del cuerpo. Una comprensión funcional del instinto permitía aislar un conjunto de trastornos o enfermedades que eran perturbaciones de las funciones especiales del instinto, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a tener ¿qué va a ser la perversión sexual? Va a ser un conjunto de formas de pervertir el instinto sexual. De hecho, surge la idea de sens genital, ¿no? De un instinto genital, de un instinto sexual. Fíjense qué buena analogía que plantea Davidson para pensar este problema. Dice, el sentido genital es solo el instinto sexual, disfrazados con palabras diferentes. Su caracterización como sexto sentido
como si hubiera un sexto sentido, si fuera el sentido genital o sexual. Su caracterización como sexto sentido fue una analogía útil. Escuchen esta idea. Del mismo modo que se podía ser ciego, opción 1, tener una visión aguda, opción 2, o ser capaz de discriminar solo una parte del espectro cromático, ¿no? Otra analogía. Y del mismo modo que uno podía volverse sordo completamente, opción 1, tener un oído anormalmente sensible, opción 2, o ser capaz de oír solo ciertos tonos, ¿entienden? Como si hubiera grados. También este sexto sentido podría verse disminuido, aumentado o pervertido. Entonces, el instinto sexual podía aumentarse, o sea, tener mucho instinto sexual, disminuirse, o sea, tener poco, o pervertirse, irse para lados incorrectos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la idea? Esta lógica ya es un poquito más cercana a nosotros y quizás la podemos identificar bastante más claramente. La idea del que el que pervierte el instinto es aquel que en vez de hacer sexualmente lo que tendría que hacer, hace otras cosas. Hace cosas pervertidas, ¿no? El diccionario inglés de Oxford informa que el primer uso médico moderno en inglés del concepto de perversión se produjo en 1842 en la obra de Robley Danglinson, cita textual Davidson y pone perversión, una de las 4 modificaciones de la función de la enfermedad, siendo las otras 3 el aumento, la disminución y la abolición. ¿Entienden la idea? Es sumamente interesante. O sea, el instinto se puede aumentar, o sea, tener mucho instinto sexual, disminuir, o sea, tener poco, o se puede abolir, o sea, inhibir, no tener nada. Y también se puede pervertir. Son las 4 cosas que le pueden pasar. Muy interesante el desarrollo porque, de hecho, si ustedes lo piensan, hasta el día de hoy la psiquiatría lo sigue pensando igual, ¿no? Las nociones de perversión y función están inextricablemente unidas. En cuanto se ofrece una caracterización funcional del instinto sexual, las perversiones se convierten en una clase natural de enfermedad, ¿no? Entonces ponen ahí abajo una idea muy interesante de Krafft-Ebing que es la oposición entre el instinto de autoconservación y el instinto sexual, que es una idea que Freud replica casi idénticamente, ¿no? Aceptando siempre que la toma de Krafft-Ebing, y dice así. Krafft-Ebing se muestra inequívoco en su afirmación de que la vida presenta 2 instintos. El de la autoconservación y el de la sexualidad. Insiste en que la vida anormal no presenta instintos nuevos, aunque los instintos de autoconservación y la sexualidad pueden reducirse, incrementarse o manifestarse como perversión. ¿Entienden? Eso es lo interesante, que ahora la perversión sexual es una enfermedad natural. Es una enfermedad, es una alteración natural de un instinto que todos tenemos. Entonces, potencialmente, es interesantísima esta idea, porque lo que dice Davidson es que potencialmente todos podemos ser pervertidos. La clave es que todos tenemos este instinto sexual. Y cuando este instinto se pervierte o aumenta o disminuye o queda completamente abolido, se introduce la idea de perversión sexual. La perversión sexual es una perversión funcional de un instinto que todos tenemos. ¿Se entiende la idea? Que además no lo pueden ubicar en ningún lado. Anatomopatológicamente no lo pueden ubicar en ningún lado porque está a su vez en un lugar y en todos los lugares. No sé a qué les suena eso, pero a mí me suena algo muy específico. El instinto sexual se comparó a menudo con el instinto de autoconservación que se manifestaba en el apetito. ¿Ven? Es interesante porque se puede comparar con otros instintos. En una sección titulada Perturbaciones de los instintos, Krafft-Ebing empieza comentando las anomalías de los apetitos. ¿Ven? Otra vez, son muy buenos estos ejemplos porque esclarecen muy claramente cómo tiene que ver con una cuestión natural. Retomo. Perturbaciones de los instintos, Krafft-Ebing empieza comentando las anomalías de los apetitos, que divide en 3 tipos diferentes. 2 puntos. Los incrementos del apetito, hiperorexia, la reducción del apetito, anorexia, y las perversiones del apetito.
como un auténtico impulso por comer arañas, sapos, gusanos, sangre humana, etc. ¿Entienden? Entonces está el aumento, comer mucho, comer poco y comer lo que no se debe comer. Es decir, arañas, sapos, gusanos, sangre. Semejante clasificación es exactamente lo que cabría esperar de una comprensión funcional del instinto. Las anomalías del instinto sexual se clasifican de modo similar como de expresión reducida o ausente, anestesia, anormalmente incrementada, hiperestesia, y perversa, parestesia. Además, hay una cuarta clase de anomalías del instinto sexual que consiste en su manifestación fuera del periodo de los procesos anatómicos y patológicos de los órganos reproductivos, ¿no? Paradoxia. Tanto en la obra en alemán como en sus psicopatías sexuales, Krafft-Ebing, las psicopatías sexuales que Freud tomó como uno de los puntos más fundamentales de su época para pensar estos problemas, ¿no? Krafft-Ebing divide las perversiones en sadismo, masoquismo, fetichismo e instinto sexual contrario. ¿Sí? Sadismo, masoquismo, fetichismo e instinto sexual contrario. Vayan y lean 3 ensayos para una teoría sexual y fíjense. Con el fin de determinar con precisión qué fenómenos son alteraciones o enfermedades del instinto sexual, hay que especificar también, claro está, en qué consiste la función natural o normal de dicho instinto, ¿no? Es el punto central, porque si estas son alteraciones de un instinto normal, tendríamos que entender cómo funciona un instinto normal, cuál es la normalidad, o sea, cuánto está bien, cuánto no es mucho, cuánto no es poco, cuánto no es incorrecto, ¿no? ¿Cómo debería funcionar ese instinto sexual? ¿Cuál es su funcionamiento normal? Sin saber cuál es la función normal del instinto, todo y nada contaría como alteración funcional. No habría un criterio de principio para incluir o excluir una conducta de las categorías nosológicas de perversión. Si les interesa ver este problema, vayan al DSM-5 y fíjense cómo de pronto todo empieza a ser caracterizado, ¿no? Porque todo empieza a ser anormal si ustedes no establecen los criterios de normalidad. No habría un criterio de principio para incluir o excluir una conducta de la categoría nosológica de perversión. Por lo tanto, hay que creer primero que existe una función natural del instinto sexual y luego creer que esa función está muy determinada. Ese es el primer elemento para pensar en nuestra modernidad la idea de la perversión. O sea, hay formas correctas y naturales de funcionamiento del instinto sexual y la perversión de esas formas da a las enfermedades sexuales, ¿no? Cabría pensar que cuestiones tan trascendentales como estas fueron objeto de un amplio debate durante el auge decimonónico de la perversión. Sin embargo, de forma harto notable, semejante debate no aparece. Se produce una unanimidad tácita sobre el hecho de que ese instinto tiene una función natural y sobre cuál es su función. ¿Entienden? O sea, no hay un debate sobre cuál sería un instinto sexual que funciona de manera natural. Ya se supone. Se lo supone automáticamente, ¿sí? En esto, el punto de vista de Krafft-Ebing es representativo. Escuchen esta idea, que es por supuesto la idea que Freud toma directo en 3 ensayos. Durante la época de maduración de los procesos fisiológicos en las glándulas reproductivas, surgen en la conciencia del individuo deseos que tienen como propósito la perpetuación de la especie, o sea, en la adolescencia, ¿no? Instinto sexual, pone entre paréntesis. Dada la oportunidad de satisfacción natural del instinto sexual, toda expresión de él que no se corresponda con el propósito de la naturaleza, es decir, la propagación, debe ser considerada perversa. Entonces, parece que está clarísimo que cualquier práctica sexual, cualquier impulso del instinto sexual que no tenga por objetivo la reproducción, se puede clasificar claramente como una práctica perversa, ¿sí? Es una perversión del instinto natural sexual, ¿sí? Porque lo natural sería que la sexualidad sirva, es una idea obviamente religiosa de natural, pero lo natural sería que la sexualidad sirva para propagar la especie. Entonces cualquier práctica sexual que no apunte hacia allá es perversa, es una perversión de ese instinto.
45. Dice, la psiquiatría del siglo XIX adoptó quedamente esta concepción de la función del instinto sexual y con frecuencia se consideró tan natural como para no necesitar explicación. No es en absoluto evidente por qué el sadismo, el masoquismo, el fetichismo y la homosexualidad deben ser tratados como especies de la misma enfermedad, puesto que no parecen tener rasgos esenciales comunes, ¿no? O sea, ¿en qué se parecen? En nada. No obstante, si se considera que la función natural del instinto sexual es la propagación, resulta posible ver por qué todos ellos se clasifican como perversiones, ¿no? Porque no apuntan hacia el hecho de la reproducción sexual. Todos manifiestan el mismo tipo de expresión perversa, el mismo tipo básico de desviación funcional. De haber negado alguien que el instinto sexual tenía una función natural o que esa función era la procreación, las enfermedades de la perversión, tal como las entendemos, no habrían entrado en la nosología psiquiátrica. Ahí está el punto fundamental, ¿entienden? O sea, si no hubiéramos supuesto la existencia de un instinto sexual natural, nunca hubiéramos clasificado como enfermedad las prácticas sexuales que no apuntaran precisamente hacia la reproducción. Bien, avancemos un poquito más. Dice Davidson en la 46. Podemos situar cómodamente el origen del instinto sexual contrario. O sea, una de las perversiones será el contrario, ¿no? La homosexualidad. Podemos situar cómodamente el origen del instinto sexual contrario en tanto que categoría diagnóstica médico-psicológica en 1870, con la publicación del artículo de Carl Westphal, el impulso sexual contrario, ¿no? Cito textual. La relación de Westphal con la anatomía patológica no le impidió dar la primera definición moderna de homosexualidad. Creía que el instinto sexual contrario era una perversión congénita del instinto sexual y que en esa perversión una mujer, cita textual, una mujer es físicamente una mujer y psicológicamente un hombre, no sé si esto le suena a algo, y por otra parte, un hombre es físicamente un hombre y psicológicamente una mujer. La he calificado de primera definición moderna porque presenta una caracterización puramente psicológica de la homosexualidad y, alejándonos de las precarias especulaciones explicativas de Westphal, nos proporciona la concepción clínica de esa perversión que opera casi en toda la bibliografía médica posterior. Bueno, de ahí en más, Davidson se dedica a analizar el problema del instinto sexual contrario, es decir, de la homosexualidad, en varias páginas más, sumamente interesantes, y desarrolla algunos puntos extra. Pero me parece que la idea central se entiende. Por supuesto que les dejo el texto acá abajo en la descripción del video para que lo puedan analizar. Es un texto muy, muy interesante, no tiene ningún desperdicio. Y además les cuento, digamos, si con esto todavía no los logré convencer, les cuento que en la... Déjenme ir al índice. El tercer ensayo de este libro se llama ¿Cómo hacer la historia del psicoanálisis? Una lectura de 3 ensayos para una teoría sexual de Freud. Así que bueno, si no los convencí con esto, los convenzo con que vayan a ese capítulo 3. Incluso si quieren que trabajemos, así como trabajamos un poquito este capítulo, si quieren que trabajemos el capítulo sobre Freud y 3 ensayos, déjenmelo acá abajo en los comentarios, háganmelo saber y puede ser que hagamos un video al respecto. Bueno, espero haber sido claro, espero haberlos dado una perspectiva interesante sobre el problema de las perversiones. Espero que los hayan motivado lo suficiente como para buscar el libro y leerlo. Háganlo, van a ver que lo van a disfrutar un montón, no tiene ningún desperdicio. Y yo los espero en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.